Esta noche nos acompaña en Latinus Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, muchísimas gracias por venir. Muy buenos días. Carlos, siempre un gusto estar. Muy buenas noches, perdón. Oye, Francisco, a ver, hoy el presidente López Obrador en su mañanera, pero estaba yo pensando en los días, presentó una gráfica que te quiero poner aquí, y es en la que presume el presidente López Obrador que los asesinatos, es decir, que el homicidio doloso ha bajado 16% en su gobierno. ¿Qué ves tú en estas cifras? ¿Es real esto? Pues mira, primero tenemos que hablar de lo que significa la construcción del dato. Y la construcción del dato está mal, tanto en la narrativa de lo que nos cuentan acerca de la información, como incluso en el dato duro preciso. Hemos encontrado una serie de fallas que nos hacen pensar que hay una abierta manipulación de la información. ¿Es un maquillaje de las cifras? Hay un maquillaje de las cifras que no sabemos en dónde se encuentra este maquillaje. Probablemente a la base las fiscalías están haciendo lo propio, pero evidentemente también hay un abandono del gobierno federal por revisar, como se hacía en pasado, cómo se construye la información. Y el otro aspecto es lo que significa los números y la violencia en la que vivimos. México está pasando por el peor momento de violencia de la historia. Y es muy lamentable que, como tú presentas esta gráfica, es una gráfica en donde hacen una cosa mañosísima, que es agarrar un mes aleatorio contra el último mes y decirnos que bajó un 16%. Es un poco como si yo fuera a la escuela y saco 2, 3, 4, 5 y un mes saco 8 y digo, ay, mira cómo mejoró mi desempeño. En realidad, estás reprobado. Está reprobado. Tu promedio es un promedio reprobatorio. Y este gobierno ha reprobado en materia de seguridad. ¿Qué encontramos en cuanto, insisto, la narrativa es presentar de manera engañosa la información? Y no puedo pensar que Rosa Isela o en su momento Durazo no supiesen cómo se construye la información. A mí me parece que hay una voluntad de engañar. El segundo aspecto ya es un poquito más fino de investigación acerca de cómo se están construyendo estos datos finales. Primero, tú sabes que todos los días la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana nos presenta información acerca de los homicidios dolosos. Y estos, si bien es un conteo preliminar, pues nos dan una idea de cómo va el mes. Luego tenemos los datos, que son los datos oficiales que se presentan o se deberían presentar en teoría cada 20 del mes. Y digo en teoría porque en los últimos 2 meses los han presentado antes, lo que hace pensar que hay un interés político por presentarlos antes, porque a lo largo del sexenio no han cumplido con lo establecido en esa norma del Consejo Nacional de Seguridad Pública que obliga a que sea el día 20 cuando se presenta la información. Y ahí lo que encontramos es que por primera vez desde que existe este conteo hay una gran diferencia entre lo que nos dice el conteo diario contra lo que nos dice el dato oficial. Ahí tenemos la gráfica. O sea, siempre es un poco más alto uno que el otro, ¿no? Exactamente. Porque uno es preliminar. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo raro aquí? Aquí lo raro es que el conteo diario nos dice que los homicidios aumentaron más de un 4% y el conteo, el dato oficial público nos dice que prácticamente permanecieron iguales, es decir, que hay una variación apenas del 0.26%. Y ahí sí no está el margen de error posible. Generalmente, o sea, tendrían que tener más o menos el mismo aumento o la misma debería disminución. Estar alrededor del 1% el margen de error. La diferencia. No, y la diferencia aquí es de más de 4%. Es de más de 4%. O sea, a ver, entonces, el dato del conteo diario de asesinatos dice que han aumentado 4%, pero lo que nos presentan en la mañanera es que aumentó 0.26, o sea, casi nada. Exactamente. Y luego, aquí hay otro dato más. Nosotros lo encontramos ya hace algunos meses, lo presentamos en noviembre, lo volvimos a presentar en enero, hace unos días, porque cada vez es más evidente algo que también no pega, que es el comportamiento de los homicidios dolosos respecto a otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal. ¿Cuáles son estos? Son la tentativa de homicidio. Y en ese sentido, lo que vamos a ver esa gráfica también, que son los otros delitos que atentan contra la vida. Que no, efectivamente, en donde no se llega a consumar el homicidio doloso, pero por ejemplo, si ¿qué vemos en la gráfica de arriba? En la gráfica de arriba tú estás viendo el comportamiento del homicidio doloso. En la gráfica de abajo estás viendo los otros delitos que atentan contra la vida. Si ves, en la pasada administración había una cierta
equivalencia entre el comportamiento de uno y el comportamiento del otro. Más o menos iban en la misma pendiente casi. Porque la tentativa La raya de medio es la que separa antes Peña Nieto, después López Obrador, ¿no? Exactamente. Y si ves, ahí se da la flexión de los homicidios dolosos, es decir, vemos cómo empieza ligeramente a bajar. Bajan los homicidios dolosos, pero aumentan otras cosas que atentan contra la vida. Pero, ¿qué es esto? Deberían de ser las tentativas de homicidio. Es decir, yo hago un atentado en contra de una persona, la persona en ese momento no muere, puede haber tenido una lesión dolosa. ¿Qué nos dice la ley? Que si la persona fallece, después tienes que reclasificar el delito y pasarlo precisamente a un homicidio doloso. En este caso, parece que los están dejando así o se nos para maquillar la cifra de asesinatos. Exactamente, o se nos volvieron más tarugos los sicarios. O sea, quiere decir que ahora hacen el atentado y no logran matar a la gente. Y eso tampoco pega con la realidad. Y aún más, el caso del secuestro es todavía más escandaloso. Porque el secuestro, lo que presentaron hoy en la gráfica, y la vamos a ver, es que hay 61% menos víctimas de secuestro. Que primero, la narrativa. Tú no puedes comparar un mes aleatorio contra otro mes y decir lo mismo que del reprobado de la escuela. Exactamente. El segundo punto es que también eso lo dimos a conocer el año pasado y hemos dado seguimiento muy puntual. Encontramos que en la medida en la que empieza a crecer, o sea, cuando se da la flexión del secuestro, que es en el primer trimestre de esta administración, empieza a dispararse las otras privaciones ilegales de la libertad. ¿Qué significa una contra otra? En teoría, la ley general del secuestro nos dice que si yo te secuestro express, te secuestro, que es menos de 24 horas, o te secuestro para pedir un rescate, o te secuestro para generar un daño, o te secuestro para obtener un beneficio, es secuestro. Es secuestro. Las otras privaciones ilegales de la libertad deberían de ser formas intermedias en donde tal vez yo te retuve por algún motivo, como pasa, por ejemplo, con algunas comunidades que retienen al transporte, etc. Sí. Y pero ahí está la gráfica. Entonces, abajo tienes los secuestros que presume el gobierno de López Obrador que se han desplomado. Exactamente. Pero aumentan las víctimas de otros delitos que atentan contra la libertad personal. Y de nuevo, si tú ves el sexenio de Peña, pues más o menos se mantenían estables, se mantenía más o menos con el mismo comportamiento. ¿Qué truco? Imagínate, por un lado tenemos la disminución del 12, no del 61%, de los secuestros si comparamos los primeros 4 meses de este año contra los 4 meses anteriores. Pero luego tienes ese 18% más de otras privaciones ilegales de la libertad. Y para rematar esto, encontramos un caso que es maravilloso, el caso de San Luis Potosí. Tú recordarás que el mes pasado 11 personas viajan de Guanajuato hacia Coahuila y son secuestradas en la carretera en San Luis Potosí. Claro. Piden rescate. A partir de que se pide rescate, que se vuelve famoso el caso, porque aparte pagan el rescate, lo pagan, no lo sueltan inmediatamente, por eso se activa el que los empiezan a buscar. Y aparecen otras, aparte de esas 11 personas, otras 105 personas privadas de la libertad, de las cuales no había denuncia de nada. Cuando revisamos los datos, hoy ya deberían aparecer esas 116 víctimas. Pues los 11 iniciales y los 105 que encontraron. Exactamente. Pues resulta que en el caso de San Luis Potosí, la Administración Pública Federal, dado que es un delito concurrente, y aquí debe aparecer tanto en la gráfica de lo federal como en la gráfica de lo local, en lo federal nos dice que han habido 0 secuestros en el Estado. Y el Estado nos dice que solo ha tenido en 4 meses 10 víctimas, o sea, ni siquiera las 11 originales. ¡Qué cosa! Y quiere decir que ha desaparecido. Ahí está el maquillaje. Exactamente, esa es una de las tantas evidencias que tenemos, que hay un abierto ejercicio por malinformar a los ciudadanos. Y a esto agrégale que también tenemos, en lo que va de la administración, más desaparecidos que en las 2 administraciones anteriores juntas. Es decir, de los 110,000 personas que se reportan como desaparecidas o no localizadas, 40,000 son de esta administración. O sea, es una cosa espeluznante. Por cierto, hoy el presidente presentó una gráfica diciendo que en términos de asesinatos su sexenio lo había bajado con respecto de los presidentes anteriores. A ver si podemos ver también esa gráfica. Esto fue lo que presentaron en la mañanera, diciendo López Obrador ha bajado los asesinatos en 17%. Y de nuevo, ¿cómo construyen ese dato? Es desconocido, porque no pega por ningún lado. Si nosotros vemos en realidad lo que ha pasado en esta administración...
el último pues nada más son 4 meses, ¿no? No es un año, pues, es lo que llevamos del 23, ¿no? El 2023. Exactamente, pero si tú comparas lo comparable, es decir, los 53 meses de esta administración contra los 53 meses de Calderón, tenemos 65% más de homicidios en este sexenio. Y si lo comparas contra el sexenio de Peña, tenemos 50% más de homicidios en este sexenio. Con todo y estas trampas tan evidentes, que tú sabes bien, nosotros criticamos al gobierno de Calderón, yo tuve varios problemas con el de Peña, donde también encontramos inconsistencias, pero aún así nunca habíamos encontrado este tipo de hallazgos de manipulación de la información. Es que es bastante contundente lo que presenta. O sea, no te deja claro, nos están tratando de engañar otra vez. Exactamente. Y ahora, esa es la construcción del dato. ¿Qué significa? Significa que el territorio nacional se encuentra en manos de alguien más, es decir, de los grupos de delincuencia organizada. Principalmente, ¿cuáles son los factores que hoy nos deben preocupar? Indudablemente, sobre todo con vista a lo que va a ocurrir en los próximos meses de probable aumento de flujos migratorios, el tráfico y la trata de personas. Evidentemente, el narcomenudeo y el narcotráfico, porque a pesar de lo que dice el presidente de México, se consume drogas, se producen drogas, se distribuyen drogas. Y el otro aspecto fundamental tiene que ver con la extorsión. No solo con el derecho de piso, sino con la manipulación abierta de los mercados lícitos. Es decir, hoy tenemos identificado, tú sabes que presentamos un estudio sobre extorsión y ahorita estamos impulsando una ley general en esta materia para combatirlo, para darle dientes a los estados y a la federación, porque la ley es de 1984, evidentemente es caduca, pero lo que encontramos es que en más de 500 municipios del país, quien manda sobre los precios, sobre la distribución, sobre qué se puede y qué no se puede vender, es la delincuencia organizada. Estamos hablando... Todavía hoy el presidente reclamaba en su mañanera que no es cierto que Estados Unidos decía que hay zonas de México donde manda el crimen organizado. O sea, no solo manda en seguridad, manda hasta en la economía el crimen organizado. Exactamente. Tú recordarás el caso del pollo y del huevo en Guerrero. Los limones en Michoacán, los aguacates en alguna época. Pero tenemos, por ejemplo, cigarros. Los cigarros hoy en varios municipios del país no se pueden vender las marcas libremente porque hay una marca de principalmente el cártel Jalisco Nueva Generación. Luego tienes lo mismo para los refrescos, tienes lo mismo para la cerveza, tienes lo mismo para insumos médicos. En la pandemia, por ejemplo, en la distribución de paracetamol, de las mascarillas, de los oxímetros, de los termómetros, estaba controlado por la delincuencia organizada. Y si estas empresas que venden y te distribuyen y te llevan a tu casa, sabían que había más de 300 códigos postales en donde no podían distribuir esos productos, porque si llegaban, tal vez no se van toda la camioneta, pero sí les bajaban esos productos porque solo ciertos distribuidores. Entonces, no es nada más un tema de que nos engañan con los números. El problema es que hoy los mexicanos vivimos peor de como vivíamos el sexenio anterior, que tenemos autoridades menos capaces. Por ejemplo, si vemos los decomisos han caído entre un 60 y un 80% de decomisos de armas, de efectivo, de drogas, de piratería, de contrabando. ¿Los están dejando trabajar? Los están dejando trabajar y los están dejando que intervengan en algo muy preocupante que es el proceso electoral. Hoy tenemos 2 estados que están en contienda. Pero si volteamos a ver 2021 y 2022, no se puede entender esta marea guinda, o sea, esta gran victoria de Morena si excluimos el factor delincuencia organizada. Porque en todo el corredor del Pacífico hay evidencia, nosotros presentamos la evidencia, tenemos los estudios que pueden encontrar en nuestra página www.onc.org.mx, en donde la delincuencia organizada operó abiertamente, secuestrando a operadores de los partidos de oposición y acarreando a personal para que votara por Morena. Francisco Rivas, qué revelador ha sido entrevistarte. Muchísimas gracias por venir al Estudio Latinos. Gracias a ustedes y para eso estamos en el Observatorio. El que encabeza el Observatorio Nacional Ciudadano.